¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a ver la esperada segunda parte de la introducción a la moneda bizantina, comenzando obviamente con la dinastía macedonia, que se abre con el ascenso de Basilio I, el macedonio, en el año 867. Bueno, y vamos a comentar brevemente la historia de la dinastía macedonia para después dedicarnos exclusivamente a las monedas. Digamos que esta dinastía va a tener su origen en Basilio, una persona de extracción muy humilde, Basilio apodado el Macedonio, porque justamente era una persona de origen campesino y de origen macedonio, que va a llegar al trono de Constantinopla de una forma muy inusual, más por sus deméritos que por sus méritos. En efecto, al igual que el emperador reinante en aquella época, que era Miguel III, apodado el Borracho, digamos, Basilio era, como Miguel, también muy afecto a la bebida, muy afecto a las orgías desenfrenadas de sexo, mujeres, etc. Concretamente va a ser convertirse en un amigote y un compañero de jerga y de borracheras de Miguel III. Actividad que lo va a llevar a ser proclamado en el año 866 coemperador por Miguel III. Y Basilio, entre otras cosas, para complacer a su amigo, va a divorciarse de su esposa y se va a casar con la amante de su amigo, el emperador Miguel III, que se llamaba Eudocia Ingerina, que al parecer era una rubia despampanante, hija de uno de los comandantes de la guardia de los varegos, es decir, de los vikingos que servían en la corte de Constantinopla. Esto, obviamente, por sugerencia del propio Miguel, que quería seguir disfrutando de los favores sexuales de su amante sin despertar demasiado escándalo. De esta manera les podía decir, no, simplemente, ¿cómo van a pensar eso si es la esposa de mi amigo? Bueno, a pesar de todo, poco después de esto, de la proclamación de Basilio como coemperador de Miguel III, Miguel va a encapricharse con un marinero que también era otro reventado y lo va a tomar como compañero de jerga, con lo cual básicamente Basilio va a caer en desgracia. Y va a caer en desgracia al punto que el propio Miguel III y su nuevo amigo van a planear eliminarlo Basilio directamente y sustituirlo. Bueno, Basilio va a contar con amigos en la corte que le van a informar de esto y se va a adelantar a Miguel III, lo va a hacer asesinar él, concretamente subiendo al trono como emperador efectivo. Bueno, nadie auguraba con el currículum, o más bien con el prontuario que tenía Basilio, nadie auguraba que iba a ser un gran emperador y sin embargo lo fue, y de hecho fue el fundador, como les digo, de la dinastía macedonia, concretamente. Fue un reinado, el de Basilio, también bastante plagado de incidentes. Por empezar, sobre todo, el problema de la sucesión, porque Basilio tenía 3 hijos, el primero de los cuales era hijo de su primera esposa, era sin duda su hijo, pero después tenía otros 2 hijos que se llamaban León y Alejandro. Y estos hijos, era probable, sobre todo León, que fuera más bien hijo de Miguel III, que básicamente seguía teniendo actividad sexual con su esposa, que era básicamente la amante de Miguel III, es decir, con Eudocia Ingerina. Con lo cual, digamos que Basilio no estaba muy convencido ni siquiera de que León fuera su hijo. Y esto fue aprovechado por distintos conspiradores para tratar de hacer caer en desgracia a León, al punto que en un cierto momento incluso urdieron un plan para efectivamente hacerlo caer, digamos, a León, que ya para esa época era coemperador, porque de hecho el hijo mayor, Constantino, va a morir bastante antes que el padre. Con lo cual va a ser León, que ya había sido poco antes asociado como coemperador, el heredero de Basilio. Sin embargo, como les digo, León tenía enemigos en la corte y de hecho estos enemigos van a conspirar para hacerlo caer. Al punto que en un cierto momento le van a decir a León que planean asesinarlo durante una cacería que lo va a hacer con su padre y o con otros miembros de la corte, y que lleve un cuchillo por las dudas, escondido en la bota. Al mismo tiempo le van a decir a Basilio que León, su hijo, planea asesinarlo para asumir el poder efectivo, y que para lo cual tiene escondido un cuchillo en la bota. Con lo cual, en cierto momento de la cacería, Basilio pide un cuchillo y ingenuamente León, que era el que estaba más cerca, saca el cuchillo de su bota y se lo da a su padre, con lo cual Basilio lo hace arrestar. Sin embargo, fíjense que León, además de enemigos, también tenía amigos en la corte. Y estos amigos van a urdir un plan increíble para lograr que Basilio dé marcha atrás con la idea de ejecutar a su hijo, que ya estaba arrestado, por cierto, y lo libere. Y lo van a hacer de una forma muy inusual, porque durante un banquete que va a ofrecer el emperador Basilio, estos amigos de León van a colocar un loro encima de la cabeza del emperador, al cual habían entrenado para decir, ¡ay, ay, mi señor León! Repetir eso, digamos. Y cuando traen los manjares, todos los amigos de León se abstienen de comer y guardan silencio, y lo único que resuena en el palacio es la voz del loro que dice,
ay, mi señor León. Con lo cual esto hace reflexionar a Basilio, que ordena que su hijo León sea liberado, se le corte el pelo que le había crecido durante los días de cautiverio, digamos, y sea reinstaurado en el trono como coemperador. Así que León VI efectivamente va a suceder a Basilio y va a ser un emperador poco activo, y de hecho no va a tener herederos varones hasta edad muy avanzada, por lo cual va a ser sucedido por un emperador niño, que al igual que León, que fue un gran intelectual pero no fue un emperador muy proactivo, podríamos decir, va a ser también probablemente el más grande erudito bizantino, que es Constantino VII Porfirogénito. Un reinado muy largo, obviamente, porque va a llegar al trono con 2 o 3 años, digamos, y va a reinar durante más de 50. Y es un reinado muy largo y complejo también, porque básicamente va a empezar con una regencia por parte de su madre, Zoé, y del patriarca de Constantinopla, Nicolás Místico. Luego va a seguir con el ascenso de un general exitoso como coemperador, que va a terminar siendo el verdadero emperador efectivo, Romano I Lecapeno. Y finalmente, en el último periodo, vamos a tener que, depuesto Romano Lecapeno y los miembros de su familia, que básicamente amenazaban con quedarse efectivamente con el trono de Constantinopla, va a volver al trono efectivo Constantino VII Porfirogénito, y va a tener un último reinado con su hijo Romano II como coemperador. Ese es el largo reinado de Constantino VII, al cual va a seguir el reinado de su hijo Romano II ya solo. Y Romano II va a dejar pocas monedas, pero va a dejar una viuda muy hermosa, Teófano, que era espartana. Fíjense, era peloponesia y muy probablemente nacida en Esparta. Era de origen laconio y muy probablemente nacida en Esparta, que era una chica de origen muy humilde pero muy hermosa, y va a dejar 2 hijos pequeñitos, que van a ser, sin embargo, sobre todo, bueno, el mayor en realidad va a ser uno de los más grandes emperadores bizantinos de todos los tiempos, es decir, Basilio II. El periodo que se abre luego de la muerte de Romano II va a ver el ascenso al trono de 2 grandes militares. El primero de ellos va a ser Nicéforo II Focas, que va a ser el que se va a casar además con la emperatriz Teófano. Y el segundo, que va a ser el que lo va a deponer a Nicéforo, que va a ser Juan Tzimiskes, que era el sobrino de Nicéforo Focas. Y este ya no se va a casar con Teófano, sino que directamente la va a mandar al exilio, a un monasterio. Pero bajo estos 2 emperadores militares, digamos, que eran en cierto modo advenedizos, digamos, que eran simplemente generales exitosos, que era lo que hacía falta en el imperio en esa época, el imperio bizantino va a pasar finalmente a la ofensiva y va a emprender una impresionante, fulgurante carrera de conquistas en toda la zona del Levante, que los van a llegar a recuperar todo el norte de Siria, incluyendo la capital, la antigua capital, Antioquía, una ciudad de la que hacía siglos que los bizantinos no ponían los pies, Chipre, etc. Y bajo ya Juan I Tzimiskes van a estar los bizantinos a un tris de reconquistar nada menos que Jerusalén. A estos reinados, exitosos por cierto, va a seguir nada menos que el reinado de Basilio II, apodado el destructor de búlgaros, que va a justamente exterminar el primer imperio búlgaro, digamos, va a hacer un descalabro militar tremendo contra los búlgaros y va a ocupar Bulgaria anexándola al imperio bizantino. Con lo cual, básicamente, sumadas las conquistas de estos generales, de estos emperadores militares y de Basilio, digamos, obviamente el imperio bizantino va a alcanzar un verdadero apogeo. Sin embargo, bajo los sucesores de Basilio, concretamente su hermano y sobre todo sus sobrinas, es decir, las 2 hijas de su hermano, Zoé y Teodora, porfirogénitas, el imperio va a entrar en un proceso de lenta pero segura decadencia, con estas 2 emperatrices que por momentos van a reinar solas, por momentos va a ser los distintos maridos que van a tomar estas 2 emperatrices. El de Zoé y este periodo, digamos, el de Zoé y Teodora y sus distintos maridos, digamos, se va a prolongar hasta el año 1056, la muerte de la hermana menor, Teodora. A la muerte de Teodora, la última emperatriz de la dinastía macedonia, van a seguir 2 reinados efímeros, el de Miguel VI y el de Isaac I, el primer comneno. A esto va a seguir una dinastía también bastante breve, la dinastía de los ducas, que se va a extender de 1059 a 1078, pero durante la cual se va a producir el gran desastre de la batalla de Manzikert frente a los turcos selyúcidas, con lo cual básicamente va a ser el golpe más fuerte que va a sufrir el imperio bizantino, porque va a marcar la pérdida de Anatolia, que era la región más importante del imperio. Luego de la abdicación de Miguel VII Ducas, además, el imperio va a entrar en una fase de descomposición, de guerra civil, de anarquía militar parecida a la que sufrió el imperio romano durante el siglo III
después de Cristo. Digamos que durante todo el periodo de la dinastía macedonia temprana, el sólido de oro no va a sufrir cambios, ni metrológicos, ni mayormente estilísticos en realidad, porque ya bajo Miguel III, superada la controversia iconoclasta, la imagen de Jesús ya había reaparecido en el anverso de las monedas. Bueno, así que el sólido va a seguir siendo una moneda de oro puro, de más o menos 4.45 gramos aproximadamente. Y como ejemplo de un sólido del periodo temprano de la dinastía macedonia, acá tienen un sólido de oro del reinado conjunto de Constantino VII Porfirogénito y su hijo Romano II, o sea, acuñado entre los años 945 y 959. Acá tienen en el reverso a ambos emperadores sosteniendo una cruz patriarcal, ambos coemperadores, padre e hijo. En cuanto al miliaresion, la moneda de plata, que en teoría valía 12 por cada sólido, este va a tener oscilaciones en el peso, sobre todo en virtud del valor de la plata en esta época, más que de devaluaciones o lo que sea. Y bajo Basilio I, el macedonio, justamente acá pueden ver un miliaresion de Basilio I, el miliaresion va a adoptar, digamos, un estándar más o menos similar al dirhem islámico, que yo ya les expliqué en la parte primera de esta intro a la moneda bizantina, que el miliaresion del periodo iconoclasta, etcétera, y de la dinastía macedonia temprana es una versión cristiana del dirhem. Así que bueno, acá tienen un miliaresion del reinado conjunto de Basilio I y su hijo mayor, el malogrado Constantino. No tiene numeral porque no reinó solo, así que tienen la titulatura Basilios et Constantinos Pistos Basilis Romeon. O sea, Basilio y Constantino, piadosos emperadores o reyes de los romanos. Y como siempre, en el reverso, o según algunos anversos de esta moneda, tenemos la cruz sobre 4 escalones, sobre un orbe en este caso, y la leyenda religiosa, la invocación religiosa, Iesus Christus Nica, Jesucristo venza. Si nos movemos al reinado de Constantino Porfirogénito, Constantino VII, vemos acá un miliaresion justamente del reinado conjunto de Constantino VII y su hijo Romano II. Estas monedas a veces son de estilo bastante crudo y son bastante livianas, como pueden ver, hay de muchos tipos, miliaresia de Constantino VII. Este es uno de los últimos, probablemente el último, pero esencialmente la moneda sigue en la misma estilística, ¿no? La titulatura en anverso y la cruz sobre escalones en reverso, que puede estar más o menos enjollada, tener un medallón con el retrato del emperador, etc. Ahora vamos a ver algunos foles del periodo temprano de la dinastía macedonia, que podemos decir van hasta la reforma de Juan I Tzimiskes. Fíjense que el folis de bronce va a seguir siendo la moneda de bronce por excelencia, el folis. Ya no va a tener submúltiplos, va a ser simplemente una moneda única, sin fracciones. Y concretamente, su peso en general va a ser pesado, va a variar un poco, pero por lo general va a rondar entre los 6 gramos y medio y los 8 gramos y medio. Y acá vemos un folis justamente como primer ejemplo de Basilio I, del reinado de Basilio I, de la época de su reinado conjunto con sus hijos Constantino y León, que aparecen a cada lado del emperador. Esta moneda pesa 6,08 gramos, debió pesar en torno a 6 gramos y medio. Y obviamente en el reverso tenemos la titulatura de los 3 coemperadores, Basilio, Constantino y León. En esta época la ceca de Constantinopla, que es prácticamente la única, todavía hay acuñaciones en Siracusa, en Sicilia, etc., pero en general la enorme mayoría de las monedas de este reinado son de Constantinopla. Cosa notable, quien va a suceder a Basilio va a ser León VI, que como les digo, las malas lenguas decían que en realidad era hijo de Miguel, que seguía teniendo relaciones sexuales con la esposa de Basilio, porque de hecho la única función por la cual Basilio se había casado con ella era para que Miguel pudiera seguir teniéndola como amante sin levantar sospechas. Bueno, acá justamente tienen un folis de León VI el Sabio. En agosto, como les digo, del 886, León va a suceder a su padre. Bueno, las monedas de oro y plata de León VI son rarísimas. En contraste, los foles de bronce, acá tienen un tipo bastante escaso con León en el trono. Los foles de bronce, este creo que se considera el primer tipo, o uno de los primeros tipos de foles,
foles de bronce son muy comunes y este en particular, con el busto del emperador de frente, está considerado probablemente como una de las monedas bizantinas más comunes que existen. Fíjense, en reverso tienen como siempre la titulatura, León Enceo Basileus Romeon. León, por la gracia de Dios, podríamos decir, en realidad dice en Dios, literalmente. Basileus, o sea, rey, Basileus Romeón, de los romanos. Bueno, concretamente, como les digo, Ciar dice que este es probablemente el tipo de folis bizantino más común que existe, o al menos uno de los más comunes que existe. Como pueden ver, no es problema llegar a tenerlo sin circular, como es el caso de este. Y hay obviamente otros tipos más raros. Acá tienen otro de León VI, en este caso con su coemperador Alejandro. Bueno, obviamente cita a León y a Alejandro en el reverso, con la fórmula habitual, la fórmula de titulatura habitual. Miren qué linda la forma de la X, digamos, ¿no? De la X que en realidad es la xy. Alexandros dice con la xy y con la delta cursiva. Fíjense que parece una G. Y pasamos entonces al larguísimo reinado de Constantino VII, apodado Porfirogénito, el nacido en el Pórfiro, en la sala de piedra color púrpura del Palacio Imperial. Y es un reinado muy largo y que se caracterizó por distintas figuras fuertes que efectivamente ejercían el poder en lugar del emperador. Primeramente, la regente, su madre, Zoé, con quien aparece en los primeros foles del reinado, como pueden ver, donde citan tanto a Constantino como a Zoé. Acá tienen otro ejemplar mejor conservado. Fijas monedas las compré hace muchos años en el Parque Rivadavia. Un comerciante que tenía una caja con monedas bizantinas de las cuales saqué prácticamente cualquier cosa. Bueno, fíjense, estos dos foles vienen de esa cajita de oferta. Valían creo que 15 pesos. En esa época eran $15, pero bueno, monedas muy lindas, increíble. Esta moneda vale muchísimo más, por supuesto. Bueno, así que acá tienen a Constantino y a Zoé. Luego tenemos periodos en que va a gobernar Constantino como emperador, por breves periodos, como emperador efectivo, pero en la realidad su reinado va a ser marcado por otras figuras, hombres fuertes. Sobre todo el gran general armenio Romano Lecapeno. Acá tenemos un folis de Romano Lecapeno, directamente aparece él solo. Acá tienen otro ejemplar. Realmente en esta época aparece directamente Romano I, Romano Lecapeno solo en las monedas. O sea, directamente el emperador principal, el emperador oficial, el emperador, digamos, titular, ni aparece, para que se hagan una idea. El reinado de Romano II va a ser muy breve, va a reinar del 959 al 963 y va a dejar muy poquitas monedas. Sin embargo, va a dejar una viuda joven y muy hermosa, la emperatriz Teófano, y dos niños, dos hijos menores que todavía, si bien van a ser emperadores titulares, todavía no van a reinar, que van a ser Basilio II y Constantino VIII. Pero en la práctica el imperio necesita un hombre fuerte, un emperador adulto y sobre todo un general, un comandante militar. Y para esto se va a seleccionar a Nicéforo II Focas, que va a asumir el trono como emperador consorte, si bien no van a tener una vida marital verdaderamente, y simplemente Nicéforo II va a ser elegido como emperador y como marido de Teófano por su carrera militar. De hecho, había sido el conquistador de Creta, había reconquistado Creta de los musulmanes durante el reinado de Romano II, y va a continuar su exitosa serie de campañas militares reconquistando todo el norte de Siria, Chipre, y sin embargo va a ser derrocado nada menos que por su sobrino, Juan Tzimiskes, que era otro gran general. Y fíjense que justamente bajo Nicéforo Focas y Juan Tzimiskes se van a producir las reformas que van a marcar la transición entre, digamos, lo que podríamos llamar la moneda de la dinastía Macedonia temprana y la moneda de la dinastía Macedonia tardía. Por empezar, Nicéforo II Focas va a introducir un nuevo tipo de sólido más liviano, conocido como el tetárteron nomisma. Esta moneda pesaba exactamente 1/12 menos que el sólido de peso completo, es decir, que valía 1 miliaresion menos, ¿sí? Pero no va a dejar de acuñar el sólido de peso completo, que va a pasar a ser conocido como
Histamenon nomisma. Esta palabra quiere decir moneda establecida, moneda de peso establecido, la moneda establecida, podríamos decir, ¿no? Entonces vamos a tener a partir de acá dos tipos de sólido o nomismata. El histamenon nomisma, de peso completo, y el tetárteron nomisma. La razón por la cual Nicéforo II Focas introdujo este tetárteron nomisma parece haber sido fiscal. Es decir que, mientras que los impuestos obviamente se recaudaban en histamena, o sea, en sólidos de peso completo, algunos pagos, no todos seguramente, porque los tetártera no son tan comunes, pero algunos pagos se hacían con tetártera nomismata. No, obviamente el Imperio Bizantino va a alcanzar su apogeo bajo Basilio II, con quien el imperio va a alcanzar obviamente su máxima extensión territorial, pero luego del reinado de Basilio II va a comenzar una larga e inevitable decadencia, mayormente reinando Zoé y Teodora Porfirogénitas, las sobrinas de Basilio, es decir, las hijas de su hermano y coemperador Constantino VIII, y también bajo los maridos, sucesivos maridos de estas dos emperatrices, últimas representantes de la dinastía macedonia. Y acá vamos a ver qué va a pasar con el histamenon y el tetárteron. Y lo que va a pasar va a ser que mientras que el tetárteron va a continuar acuñándose en un cospel mayormente compacto y plano, el histamenon va a acuñarse en un cospel cada vez más ancho. Fíjense, acá tienen un ejemplo, histamenon nomisma, del emperador Romano III Argiro. Este emperador era marido de Zoé Porfirogénita, que era verdaderamente la miembra de la dinastía macedonia. Y fíjense, acá tienen en el anverso al Cristo Pantocrátor, entronizado de frente, nimbado y con los evangelios. Y en el reverso aparece el propio emperador Romano III Argiro, siendo coronado por la Virgen María. Siempre recuerden que por lo general el emperador en esta época suele aparecer en el reverso. Bueno, este sería un buen ejemplo de lo que sería un histamenon nomisma con el cospel ancho. Y de hecho ya van a ver que con el tiempo, mientras que el tetárteron nomisma va a continuar acuñándose en un cospel compacto y plano, el histamenon va a acuñarse en un cospel cada vez más ancho, hasta finalmente convertirse en una moneda cóncava, en una moneda cifada, es decir, en forma de copa. Esto ya lo vamos a ver más adelante. En cuanto a la moneda de plata, el miliaresion, acá pueden ver un miliaresion justamente de Juan I Tzimiskés, se va a mantener en general en torno a los 3 gramos y fíjense que va a tener distintas tipologías, siendo una de las más comunes el tipo de la cruz con un medallón con el retrato del emperador. Esto lo encontramos justamente en los miliaresia de Juan I, que son su moneda más común, su tipo de moneda más común. Acá, como pueden ver, el mío está perforado, pero es un ejemplar muy bonito, con un metal muy fresco, muy bien conservado, no tiene porosidades, no tiene corrosión. Y fíjense qué lindo tono, qué linda pátina que tienen. Y generalmente, bueno, como siempre, la titulatura del emperador en el reverso, como pueden ver acá. Y fíjense que, bueno, acá pueden ver otro miliaresion, en este caso de Basilio Bulgaróctonos. Lamentablemente esta moneda me fue enviada por el vendedor, Numismatic Lands, sin protección, me llegó hecha a pedazos. La foto que están viendo es la foto original de cuando la compré y la devolví para que me devolvieran el dinero que gasté en ella y nunca jamás me compensaron el dinero. Bueno, esta moneda que están viendo acá entonces no existe más. Nicéforo II va a ser el último emperador en mucho tiempo en acuñar foles con su retrato y titulatura. Acá pueden ver justamente un folis de Nicéforo II. Esta moneda pesa 8,27 gramos, está dentro del peso normal de los foles de esta época, porque después, durante muchísimo tiempo, y en buena medida esto tiene que ver con el milenarismo bizantino, con el milenio de la cristiandad, justamente, los emperadores siguientes, comenzando por su sobrino y rival y sucesor, Juan I Tzimiskés, van a iniciar un largo periodo en el cual mayormente las acuñaciones van a ser anónimas. Cuando decimos anónimas no decimos que no vienen a nombre ni con el retrato de nadie, sino que no tienen el nombre y la titulatura del emperador reinante. Porque todas estas monedas
la gran mayoría de los foles bronces durante el siglo XI, durante el último cuarto en realidad del siglo X y la mayor parte del siglo XI, van a venir con el retrato y a nombre de Jesús Cristo. Y estos distintos foles anónimos han sido organizados y fechados en distintas clases sucesivas, y esta fechación se basa muchas veces en que algunos están sobreacuñados usando como cospeles un tipo anterior de folis anónimo. Así que el primer tipo que van a encontrar va a ser el tipo llamado A1, que se atribuye justamente a Juan I Tzimiskes. Acá tienen un ejemplo, son foles muy livianitos, este pesa 4,6 gramos y tienen, como les decía, en el anverso el retrato del busto, mejor dicho, del Cristo Pantocrátor, y en el reverso una inscripción religiosa que generalmente a lo largo de las series anónimas tiende a ser más o menos la misma, abreviada de distintas maneras, pero que suele ser Iesus Christus Basileus Basileion, generalmente abreviado, como les digo, de distintas maneras. El segundo tipo, más bien subtipo de folis anónimo, de folis de Jesús, va a ser el llamado tipo A2, que es el más grande de todos. Son súper pesados. Estos foles pesan más o menos como los foles de la Reforma de Justiniano. Y estos foles tan grandes, tan pesados, justamente se asocian con el reinado de Basilio II y su coemperador, hermano menor y coemperador, Constantino VIII, que básicamente es justamente la época de gran apogeo y de gran poder del Imperio Bizantino. Así que bueno, acá tienen un folis del tipo A2, fíjense qué lindo, el retrato del Cristo Pantocrátor. Esta moneda además tiene una pátina mineral verde alucinante. Y bueno, en el reverso, como siempre, tienen esta titulatura más o menos abreviada, como les digo, pero básicamente esto es una subvariante del tipo A. Este es el tipo A2, con lo cual, digamos, la tipología es mayormente la misma. Y lo mismo pasa con el tipo A3, que se atribuye al breve reinado de Constantino VIII ya solo, o sea, 1025 a 1028, que básicamente es lo mismo, el busto de Cristo Pantocrátor en anverso, y la inscripción religiosa Iesus Christus Basileion, en realidad, pero dice Basilei, en reverso. Acá tienen otro ejemplar. En realidad es un tipo bastante común, el tipo A3, y probablemente haya continuado acuñándose durante más tiempo. Y además es probable que algunos de estos foles del tipo A3 hayan sido acuñados en algunas secas provinciales porque tienen estos símbolos, en este caso una especie de rombo debajo de la inscripción, que cambian también y probablemente designan marcas de control de distintas secas. Se van a introducir cambios tipológicos con los llamados foles de clase B. Estos foles de clase B se atribuyen al reinado de Romano III Argiro, 1028-1034, y fíjense que mientras que en el anverso no notamos ningún cambio importante, tenemos el busto del Cristo Pantocrátor nimbado y sosteniendo el libro de los evangelios con los 5 medallones, los 4 evangelistas y Jesús. En el reverso tenemos la cruz sobre escalones, con la inscripción abreviada usual, pero una cruz sobre 4 escalones, y la inscripción a cada lado. Sí tenemos un cambio tipológico importante con la clase C, atribuida a Miguel IV, 1034 a 1041, y concretamente es que ahora tenemos a Cristo de pie de medio cuerpo en el anverso, y en el reverso tenemos una cruz enjollada con la leyenda abreviada Iesus Christus Nica, que Jesucristo venza. Bueno, este es un ejemplar. Acá pueden ver otro con una pátina negra brillante y un estilo bastante diferente, por cierto, pero esencialmente es el mismo tipo. Fíjense, este es el folis anónimo de la clase D, y ahora tenemos a Cristo entronizado de frente. Esta clase D se atribuye a Constantino IX Monómaco, 1042 a 1050, así que, y es un folis bastante pesado, y fíjense que concretamente este folis está sobreacuñado sobre un tipo anterior. Y estas sobreacuñaciones son lo que han permitido mayormente a los expertos establecer la secuencia en que estos distintos tipos o clases de foles anónimos fueron acuñados. Clase D en este caso. Fíjense, aquí tienen el folis anónimo de la clase E, atribuido a Constantino X, Ducas, 1059 a 1067. Y acá tienen en el anverso nuevamente, una vez más vuelve el busto del Cristo Pantocrátor. Estos foles suelen ser bastante compactos y pesados, pero de módulo pequeño. Y en el reverso tienen la inscripción abreviada Iesus Christus Basil, es decir, Jesucristo Rey de Reyes.
Un tipo de folis anónimo interesante, la clase G, atribuida a Romano IV, 1068 a 1071, emperador cuyo reinado marca un punto muy bajo porque va a sufrir la gran derrota de Manzikert frente a los turcos selyúcidas. Y fíjense que es un tipo interesante porque en el anverso tenemos el busto de Jesús y en el reverso el busto de su madre, la Virgen María, en acto de orar con las manos extendidas. Es una Virgo Orans, una virgen orante, con su sigla identificatoria Mater Teu, abreviado, o sea, Madre de Dios. Finalmente tenemos la clase I, atribuida al breve reinado de Nicéforo III, pero en mi opinión esto debe haber empezado bastante antes de Nicéforo III porque es una de las clases más abundantes, por un lado, y porque además tiene una enorme variación estilística y de módulo y peso. Fíjense concretamente en este caso un ejemplar que pesa 8,57 gramos y esta clase siempre tiene el busto de Cristo Pantocrátor nimbado con los evangelios en anverso y una cruz sobre un orbe con una especie de ornamento vegetal en la base. Bueno, fíjense, acá pueden ver otro ejemplar, es mucho más compacto y pesa solamente 6,35 gramos. Fíjense, acá pueden ver mejor el tipo de la cruz sobre este ornamento vegetal, podríamos decir. Y fíjense lo que les decía. Acá tienen otro ejemplar que, si bien en módulo no es mucho menor, el otro medía 26, este mide 24 milímetros, sin embargo es muy livianito. Fíjense qué finito es el cospel y esta moneda pesa solamente 3,75 gramos. Incluso, fíjense, acá tienen un cuarto ejemplar de la clase I y este cuarto ejemplar, con la misma tipología, el busto de Cristo Pantocrátor en anverso, la cruz sobre el ornamento vegetal en reverso, esta pesa solamente 2,86 gramos. Esto les da una idea de la gran variación de peso y módulo que existe en esta clase, por lo cual debe haberse acuñado durante bastante tiempo. No todos los emperadores durante este periodo, durante el siglo XI, acuñaron foles anónimos. Existen un par de excepciones, una de las cuales es Constantino X Ducas, 1059-1067, que acuñó dos tipos de foles con su propio retrato y titulatura. Este es el primero, que como ven tiene en el anverso a Cristo de pie, lo que obviamente lo conecta temáticamente con los foles anónimos a nombre de Jesús y con la imagen de Jesús, pero en el reverso tiene al emperador y a la emperatriz sosteniendo esta especie de cruz estandarte, digamos, sobre escalones. Y este es el segundo tipo de folis con nombre y titulatura y retrato de Constantino X Ducas, que tiene en el anverso el Cristo Pantocrátor, obviamente también muy conectado con la tipología de los foles anónimos a nombre de Jesús, y en el reverso sí tienen el busto del emperador, con el loros, la corona con pendilia y una cruz también. Bueno, de este tipo tengo dos ejemplares. Fíjense, este otro, que lo conservé porque me gusta mucho el cospel en forma de losange que tiene, bastante extraño, bastante exótico, parece una especie de macuquina bizantina. El otro caso ostensible y destacado de acuñación de foles en esta época a nombre de un emperador son los foles a nombre de Miguel VII Ducas, 1071-1078, justamente el hijo y sucesor de Romano IV, el emperador derrotado en la batalla de Manzikert por los turcos. Y fíjense que también tiene un anverso que tiene el estilo de los foles anónimos porque tiene a Jesús, pero en el reverso sí tenemos al emperador con el loros, el orbe crucífero y el lábarum y la corona con pendilio. Fíjense, esta moneda, a pesar de que obviamente está cruda, no la graduaría sin circular, digamos, pero la moneda está efectivamente, desde el punto de vista del desgaste, sin circular, concretamente, porque hasta tiene el brillo original debajo de su pátina negra, brillante e impresionante. Fíjense, es una pieza excepcional para la época. No se ven casi monedas bizantinas en esta calidad. La tercera y última excepción serían los foles de Nicéforo III Botaniates. Sin embargo, estos foles, que como pueden ver tienen a Cristo de pie en el anverso y esta cruz con una especie de camafeo o medallón central con una estrella de 8 puntas, en realidad traen las siglas, las iniciales del emperador, con lo cual no son propiamente anónimos.
Los últimos foles anónimos son los clase K, que se atribuyen con bastante certeza a Alejo I, durante el periodo previo a su reforma monetaria, es decir, entre los años 1081 y 1092. Concretamente, estos foles sí que son anónimos, tienen el busto de Cristo Pantocrátor en el anverso con sus siglas y un busto de medio cuerpo de la Virgo Orans, de la Virgen María rezando, en el reverso. Incluso acá pueden ver un segundo ejemplar que tiene una pátina muy linda de mucho contraste, pero que está muy crudamente acuñado en el anverso, probablemente sobreacuñado sobre un tipo anterior. El reverso sí se aprecia bastante bien. Y en el periodo tardío de la dinastía macedónica y sus sucesores, y de la anarquía militar que va a seguir también, lo que vamos a tener es que el Histámenon nomisma va a terminar acuñándose en cospeles de lo que se denominan cifados, es decir, o sea, cóncavos, con forma de copa. De ahí viene el término cifatus. Y fíjense, como ejemplo acá tienen un Histámenon de Constantino X Ducas. Fíjense, en el anverso tienen nuevamente a Jesús entronizado y en el reverso tienen al emperador parado con el lábarum, el estandarte del cristianismo, y un orbe crucífero con la acaquia y la corona compendilia. Bueno, fíjense entonces, además, sobre todo, miren la forma del cospel. Bueno, justamente a partir de esta época, el Histámenon, tanto el Histámenon como el Tetárteron nomisma, van a empezar a devaluar, van a empezar a contener cada vez menos oro y más liga de plata y a veces de otros metales también. De esta manera, la devaluación se va a hacer especialmente evidente a partir del reinado de Miguel VII Ducas. Fíjense, acá tienen un sólido de Miguel VII y esta moneda, claramente, ustedes se dan cuenta, es de electrón, básicamente, no es ya de oro propiamente. En el anverso tienen el busto de Cristo Pantocrátor, en la parte convexa de la moneda tienen el busto de Cristo Pantocrátor, parte convexa es el anverso, y en la parte cóncava, que es el reverso, en los Histámena, tienen el busto de frente del emperador, en este caso les recuerdo, Miguel VII Ducas, 1071-1078. Bueno, es lógico esta devaluación si tenemos en cuenta la época en que se acuñó esta moneda, es decir, justo después de la batalla de Manzikert, en que los turcos selyúcidas van a arrebatar a los bizantinos, a los cristianos, prácticamente toda Anatolia, que era el corazón demográfico, económico, etcétera, y cultural prácticamente del imperio bizantino, con lo cual, luego de ese desastre y de esa pérdida territorial y de riqueza impresionante, es lógico que empiecen las devaluaciones realmente fuertes de la moneda de oro bizantina. Lo que vamos a ver sobre todo es una crisis muy grave, fiscal, demográfica, militar y sobre todo, bueno, obviamente monetaria, ¿no? El Histámenon de oro, que había permanecido hasta la época de Miguel IV, más o menos inalterable en términos de peso y pureza, va a caer de los 24 quilates, Miguel lo va a reducir a los 19,5, Miguel IV, Constantino 9, monómaco, va a reducir el Histámenon de 24 a 18 quilates, y a partir de Constantino X, el fino de 18 quilates se va a volver regular, pero va a caer nuevamente bajo Romano IV Diógenes de 18 a 16 quilates, y el gran derrumbe se va a producir bajo Miguel VII, de quien ya vimos que un sólido era muy pálido, cuyas sucesivas emisiones van de los 16 a los 12 quilates y finalmente a los 9 quilates. Y los de Nicéforo Botaniates, como este que ven acá, se mantienen más o menos en torno a los 8 quilates, pero bajo sus sucesores va a caer más. Acá pueden ver justamente en el anverso, obviamente, a Cristo entronizado, haciendo la señal de la bendición, y en el reverso al emperador, nuevamente con el lábarum y el orbe crucífero y la corona compendilia.